Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a este, vuestro canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, mucha curiosidad. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, un tema que ha generado pasiones, debates y sobre todo, muchísimos feels. Si habéis leído bien el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el corazón y que, aunque ya no estén juntos, siguen siendo el centro de muchas conversaciones. Hoy vamos a desentrañar un poco más esa frase que se ha viralizado tanto en redes: bomba Hande Erçel a Kerem, lo sigo hasta el fin del mundo. ¿Qué significa realmente? ¿Es una simple expresión de fanatismo, o hay algo más profundo detrás? Refleja el sentimiento de muchos fans que todavía sueñan con su reconciliación. Vamos a analizarlo juntos, a desmenuzarlo, a escuchar diferentes perspectivas y, por supuesto, a recordar algunos de los momentos más icónicos de esta pareja que nos enamoró en Senkalkam, o como la conocemos por aquí, Love is in the air. Pero antes de que empecemos con todo este drama, con toda esta emoción y con todo este análisis, os quiero pedir un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí, o incluso si lleváis tiempo siguiéndonos pero aún no os habéis suscrito, os invito a que lo hagáis ahora mismo. No os cuesta nada, es gratis y además me ayudaríais un montón a seguir creando contenido como este, contenido que os guste, que os entretenga y que os haga pasar un buen rato. Así que, ¿a qué esperáis? Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a meternos en materia. La frase bomba Hande Erçel a Kerem, lo sigo hasta el fin del mundo, es, en esencia, una declaración de admiración y, por qué no decirlo, de amor incondicional. No necesariamente de Hande hacia Kerem, sino más bien de los fans hacia la pareja que formaron. Es una forma de expresar el impacto que tuvieron en sus vidas, la ilusión que les generaron y el deseo de que, a pesar de todo, su historia continúe. Pero, ¿de dónde surge esta obsesión? Creo que la respuesta reside en la magia que transmitieron en pantalla. En Love is in the air, Hande y Kerem crearon una química palpable, una conexión que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían, con sus altibajos, sus errores y sus aciertos, pero siempre con un amor profundo que los unía. Y esa química, esa autenticidad, se notaba, era evidente. No era simplemente un buen guión y una dirección competente, era algo más. Era la manera en que se miraban, la naturalidad de sus gestos, la forma en que se complementaban en las escenas. Se podía sentir la conexión genuina, lo que alimentaba aún más la fantasía de los fans. Además, su relación fuera de la pantalla también contribuyó a alimentar esta fantasía. Desde el principio, se especuló mucho sobre si eran algo más que compañeros de trabajo. Las entrevistas conjuntas, las miradas cómplices, las fotos en redes sociales, todo apuntaba a que la chispa que veíamos en la serie se extendía más allá de los sets de grabación. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el fandom explotó. Era la confirmación de que el cuento de hadas era real, de que Eda y Serkan existían fuera de la ficción. Era un sueño hecho realidad para muchos, la prueba de que el amor verdadero podía surgir en los lugares más inesperados. El anuncio oficial de su relación fue una noticia que acaparó titulares en todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, y generó una ola de alegría y felicitaciones en las redes sociales. Pero, como en toda buena historia, también hubo un final. Y su ruptura fue un duro golpe para muchos fans. La ilusión se rompió, el cuento de hadas se desvaneció. Y es comprensible que muchos aún no lo hayan superado, que sigan aferrados a la esperanza de una reconciliación. La noticia de su separación fue un jarro de agua fría para el fandom, y generó una oleada de tristeza, incredulidad y especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Muchos fans se negaban a creerlo y continuaban buscando señales de reconciliación en sus redes sociales, alimentando la esperanza de que todo fuera un malentendido. Creo que la frase "lo sigo hasta el fin del mundo" también refleja esa necesidad de aferrarse a algo, de mantener viva la esperanza, de creer en que los finales felices existen. Es una forma de proyectar nuestros propios deseos y anhelos en una pareja que, aunque ya no esté junta, sigue siendo un símbolo de amor y pasión para muchos. Es la búsqueda de un ideal, de un modelo a seguir, de una historia que nos inspire y nos haga creer en que el amor verdadero es posible. Ahora bien, es importante ser realistas. Hande y Kerem son personas individuales, con sus propias vidas y sus propias decisiones.
Y aunque nos duela, tenemos que respetar su elección. No podemos obligarlos a estar juntos ni vivir nuestra vida a través de ellos. Es crucial recordar que son individuos con sus propias aspiraciones, sueños y caminos, y que tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad y bienestar. Pero, ¿eso significa que debemos dejar de admirarlos? Por supuesto que no. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de la huella que dejaron en nuestros corazones. Podemos seguir recordando los momentos mágicos que nos regalaron y aprender de su historia. Podemos seguir viéndolos como modelos a seguir en cuanto a profesionalismo, dedicación y talento, y admirar la manera en que han manejado su carrera y su vida personal. Lo importante es mantener una perspectiva sana y equilibrada. Admirar a Hande y Kerem, sí, pero sin perder de vista nuestra propia realidad. Disfrutar de su trabajo, pero sin idealizar su relación. Y sobre todo, recordar que el amor verdadero, el que realmente importa, es el que construimos en nuestras propias vidas. Es fundamental recordar que la felicidad no depende de la vida de los demás, sino de la nuestra propia, y que debemos enfocarnos en construir relaciones sanas, auténticas y significativas en nuestra propia vida. Además, creo que es importante recordar que ambos, tanto Hande como Kerem, han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande ha protagonizado otros proyectos exitosos, mostrando su versatilidad como actriz. La hemos visto en diferentes roles, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes, y consolidándose como una de las actrices más destacadas de Turquía. Y Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento y carisma. Lo hemos visto en diferentes papeles, mostrando su evolución como actor y su compromiso con su trabajo, y consolidándose como uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Es fundamental que como fans, apoyemos sus proyectos individuales y celebremos sus logros. No debemos encasillarlos en el papel de Eda y Serkan para siempre, sino reconocerlos como artistas talentosos y completos. Es importante recordar que son mucho más que los personajes que interpretaron en Love is in the Air, y que tienen mucho más que ofrecer al mundo del entretenimiento. Volviendo a la frase inicial, Bomba Hande Erçel Kerem, lo sigo hasta el fin del mundo, creo que es una expresión de pasión y admiración que, aunque pueda sonar un poco extrema, refleja el sentimiento de muchos fans que se enamoraron de la pareja y de su historia. Es un recordatorio de la magia que transmitieron y del impacto que tuvieron en nuestras vidas. Es un testimonio del poder de la conexión humana, del amor y de la ilusión, y de la capacidad que tienen las historias de ficción para inspirarnos y emocionarnos. Pero, como decíamos, es importante mantener una perspectiva realista y respetar sus decisiones. Admirarlos sí, pero sin perder de vista nuestra propia realidad. Es fundamental recordar que son personas reales con sus propias vidas, y que merecen el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en nuestras vidas y despertar emociones intensas. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos hizo creer en el amor verdadero y nos regaló momentos inolvidables. Y aunque su historia haya llegado a su fin, el recuerdo de su magia seguirá vivo en nuestros corazones. Su legado como pareja en la pantalla y fuera de ella perdurará en la memoria de sus fans, y seguirá inspirando a futuras generaciones de actores y parejas. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la famosa frase Bomba Hande Erçel Kerem, lo sigo hasta el fin del mundo, hemos hablado del impacto de su relación y hemos reflexionado sobre la importancia de mantener una perspectiva sana y equilibrada. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme vuestro tiempo y por formar parte de esta comunidad. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido como este. Y hablando de comentarios, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la frase «lo sigo hasta el fin del mundo»? ¿Creéis que es una simple expresión de fanatismo o hay algo más profundo detrás? ¿Sois fans de Hande y Kerem? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme. Además, me gustaría añadir que esta conversación sobre Hande y Kerem, y sobre la frase viral, también nos da pie a reflexionar sobre el poder de las redes sociales en la actualidad. Cómo una simple frase puede generar un debate tan amplio y cómo la vida de las celebridades se convierte en un tema de interés público. Es un fenómeno fascinante que merece la pena analizar. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme vuestras ideas en los comentarios. Y recordad suscribiros al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.